Buenos días, profesora. Buenos días, compañero. El tema es analizar la diferencia entre tejidos meristemáticos y tejido adhesivo, basado en la bibliografía válida. Integrantes: Laura Ariana Paola, Torres Vargas Carelli Samina, Contreras Murillo Anaí Annalisa, Vaca Vaca María Angélica, Rodríguez Ochun Daniel Jafet, y mi persona dicen Lisbeth Chiliquinga Guamán. Introducción. El estudio de la célula es de gran importancia, pues que es la unidad de estructura, el asiento de los procesos fisiológicos vitales del organismo. En este trabajo profundizaremos en el conocimiento y el manejo de la unidad anatómica y fisiológica, y en este caso la pared celular. Además veremos su composición, arquitectura, biogénesis, crecimiento de vacuolas e inclusiones y uniones intercelulares. Angélica Vaca, pared celular. La pared celular es una estructura que rodea y protege a ciertos tipos de células de la naturaleza, como los vegetales, a las fúngicas, algo así, ¿no? De los hongos y a las bacterias. Función de la pared celular, de la pared celular vegetal. El papel importante de esta pared celular vegetal es formar un marco otro, la forma y la de la célula. Composición. La composición de la pared celular vegetal varía en los diferentes tipos celulares y en los diferentes tipos toxinómicos. En términos generales, en la pared celular vegetal está compuesto por una red de carbohidratos, fosfolípidos y proteínas estructurales, embebidos en una matriz gelatinosa compuesta por otros carbohidratos y proteínas. Arquitectura. La diversidad de funciones de la pared celular vegetal deriva de la diversidad y complejidad de su arquitectura. Cortes teñidos de tejidos vegetales revelan que la pared celular no es uniforme y varía ampliamente en apariencia y composición en la diferencia celular vegetal. Por ejemplo, la pared celular es un parenquima cortical, es generalmente delgada y tiene pocos rasgos que la distingan. En contraste, las paredes celulares de algunas células especiales, como las células epidérmicas, colenquima, fibras del floema, elementos traqueales del xilema y otras formas de esclerenquima, y tienen gruesas y multiestratificadas paredes. Biogénesis. La pared celular vegetal se constituye durante la división celular, a partir de vesículas que provienen del aparato de Golgi. Estas vesículas llenas de los componentes de la pared celular se localizan en el fragmoplasto, que es un arreglo de citoesqueleto propio de las células en división. En el fragmoplasto se funcionan las vesículas del aparato de Golgi y contribuyen el plato celular, el cual crece desde el interior de la célula en división hasta ponerse en contacto con las paredes laterales.
Crecimiento en células que crecen más o menos uniformemente en todas las direcciones, células isodiamétricas. La pared aparece como una sucesión de redes de microfibrillas, interpretación llamada teoría de la red múltiple o multinet. En células alargadas, los microfibrillas se depositan en las paredes laterales, perpendicularmente el eje de crecimiento de la célula. A medida que la célula crece, los microfibrillas muestran cambios en su orientación. De una orientación casi horizontal pasan a otra casi vertical cuando terminó el alargamiento. Ya, las uniones intercelulares. Según Rees, en 2011 existen tres clases de uniones intercelulares. La primera es la unión ocluyente y están localizadas en la vecindad del borde apical de las células. La segunda son las uniones de adherencia entre las células y en estas existen dos tipos, las cuales son las zónulas adherentes o cinturones de adhesión en la vecindad del borde apical, pero por debajo de las ocluyentes. También están las desmónadas o máculas adherentes distribuidas en las caras laterales de las células. Y como tercero tenemos las uniones de comunicación o de nexo, que comunican los citoplasmas de células vecinas y son distribuidas en las caras laterales de las células adyacentes. Ahora vamos a hablar sobre las vacuolas e inclusiones. Las vacuolas son comportamientos membranosos simples que están presentes en las células vegetales y hongos, incluidas las levaduras. Las vacuolas son un elemento esencial para la función de las células de las plantas. En cambio, las inclusiones son un depósito que contienen proteínas cristalizadas y no son membranosas. La principal función de las vacuolas es acumular el exceso de agua y de igual forma almacenar sustancias de reserva y los productos de desechos. Ya, meristemas apicales o primarios. Se originan en el embrión y son los responsables del crecimiento de longitud de la planta. Por ellos, los tejidos derivados directamente de ellos también se les llaman tejidos primarios. Este crecimiento en longitud se debe a que sus células se dividen sobre todo por la cavitación aticinal. Los primarios también originan órganos nuevos. Dentro de los meristemas primarios tenemos a los meristemas apicales, que se sitúan en el ápice del tallo y en el de la raíz principal. Del meristema apical del tallo derivan las yemas axilares, de las cuales surgen las ramas que llevarán en sus exteriores el crecimiento meristemático apicales similares al caulinar. Y en los meristemas secundarios son aquellas plantas que crecen en diámetro, es decir, tienen crecimiento secundario. Presentan otro tipo de meristemas denominados meristemos secundarios, también llamados meristemos laterales, los cuales aparecen más tardíamente en el crecimiento de la planta y son los responsables de la formación de la madera y de la corteza de los troncos. Estos son responsables del aumento del diámetro del tallo y raíces y sus células se dividen según planos peridinales. Gracias. Conclusiones. Los meristemas son tejidos embrionarios que permanecen en la planta durante toda su vida y son los encargados del crecimiento de la misma. La epidermis es un tejido vegetal primario que recubre el cuerpo de una planta y cumple la función de la protección. Se detallaron las características de su composición.
La vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células eucariotas vegetales. Las conexiones intercelulares son esenciales para su supervivencia y permiten a las células adyacentes a un tejido unirse e intercambiar pequeñas moléculas.